El cuento de El Gnomo. Vivía una vez un rey muy acaudalado que tenía 3 hijas, las cuales salían todos los días a pasear al jardín. El rey, gran aficionado a toda clase de árboles hermosos, sentía una especial preferencia por uno, y a quien tomaba una de sus manzanas lo encantaba. Al llegar el otoño, los frutos colgaban del manzano, rojos como la sangre. Las princesas iban todos los días a verlos, con la esperanza de que el viento los hiciera caer, pero jamás encontraron ninguno, aunque las ramas se inclinaban hasta el suelo, como si fueran a quebrarse por la carga. He aquí que a la menor de las hermanas le entró un antojo de probar la fruta y dijo a las otras: «Nuestro padre nos quiere demasiado para encantarnos. Esto solo debe de hacerlo con los extraños». Agarró una gran manzana, le hincó el diente y exclamó: «¡Oh, probadla, queridas mías! En mi vida comí nada tan sabroso». Las otras mordieron, a su vez, el fruto, y en el mismo momento se hundieron las 3 en tierra, y ya nadie más supo de ellas. Al mediodía, cuando el padre las llamó a la mesa, nadie pudo encontrarlas por ninguna parte, aunque las buscaron por todos los rincones del palacio y del jardín. El rey, acongojadísimo, mandó pregonar por todo el país que quien las devolviese a sus hijas se casaría con una de ellas. Fueron muchos los jóvenes que salieron en su busca, pues todo el mundo quería casarse con las doncellas, por lo cariñosas que siempre se habían mostrado, y además porque las 3 eran muy hermosas. Partieron también 3 cazadores, los cuales, al cabo de 8 días de marcha, llegaron a un gran palacio con magníficos aposentos. En uno de ellos encontraron una mesa puesta con apetitosas viandas, tan calientes que aún despedían vapor, pese a que en todo el palacio no aparecía un alma viviente. Estuvieron ellos aguardando por espacio de mediodía, y las viandas seguían sin enfriarse, hasta que al fin, hambrientos los cazadores, se sentaron a la mesa y comieron de lo que había en ella. Acordaron luego en quedarse a vivir en el castillo y en echar a suertes con objeto de que, quedándose uno con él, salieran los otros 2 en busca de las princesas. Así hicieron, y tocó al mayor quedarse. Por tanto, los 2 menores se pusieron en camino al día siguiente. A mediodía se presentó un diminuto hombrecito que pidió un pedacito de pan. El cazador cortó una rebanada del que había encontrado y la ofreció al hombrecito, pero éste la dejó caer al suelo y rogó al otro que la recogiera y se la diese. El mozo, complaciente, se inclinó, y entonces el enano, tomando un palo y agarrándolo por los cabellos, le propinó unos fuertes garrotazos. Al día siguiente le tocó el turno de quedarse en casa al segundo, y le pasó lo mismo. Cuando al anochecer llegaron al palacio los otros 2, dijo al mayor: «¿Qué tal te lo has pasado?». «Pues muy mal», respondió el otro, y se contaron mutuamente sus percances. Sin embargo, nada dijeron al menor, a quien no querían, y lo llamaban tonto porque era un alma bendita. Al tercer día se quedó el menor en el castillo, y prestándose también el hombrecito, pidiéndole un trozo de pan. Al dárselo, el muchacho lo dejó caer como de costumbre y le rogó que se lo recogiese. Pero el muchacho le replicó:
¿Cómo? ¿No puedes recogerlo tú mismo? Si tan poco trabajo quieres darte para ganarte la comida, no mereces que te la den. Enojado, el hombrecito lo intimidó a obedecerle, pero el otro, ni corto ni perezoso, agarró al enano y le golpeó de lo lindo. El hombrecito se puso a gritar: «Basta, basta, suéltame, ya te diré dónde están las princesas». Al oír esto, el muchacho interrumpió el vapuleo y el enano le contó que era un gnomo, un espíritu de la tierra, y como él había más de 1000. Le dijo que fuese con él y le indicaría dónde se encontraban las hijas del rey. Llevándolo ante un profundo pozo sin agua, le dijo que sabía que sus compañeros no lo querían y que si deseaba rescatar a las princesas debía hacerlo él solo. Sus 2 hermanos también lo pretendían, pero sin someterse a fatiga ni peligro alguno. Para desencantarlas era preciso que se proveyese de una gran cesta, su cuchillo de monte y una campanilla, y así dotado de lo necesario debía bajar al fondo del pozo. Allí encontraría 3 habitaciones, cada una de las cuales vivía la princesa, ocupada en rascar las cabezas de un dragón que tenía muchas. Él debería cortarle las cabezas. Cuando el hombrecito le ha revelado todo esto, desapareció. Al anochecer, regresaron los 2 hermanos y le preguntaron cómo había pasado el día. «Muy bien», respondió él, «no he visto un alma, excepto a mediodía en que se me presentó un hombrecito y me pidió un pedazo de pan. Al dárselo, él lo dejó caer y me pidió que se lo recogiese. Yo me negué y él me amenazó. Yo no lo consentí y le sacudí de lo lindo. Entonces el enano me reveló dónde se encontraban las princesas». Al oír el relato, los hermanos se pusieron furiosos, pálidos y verdes de cólera. A la mañana siguiente fueron los 3 al pozo y se echaron a suerte sobre quién se metería primero en la cesta. Tocó al mayor, quien agarrando la campanilla dijo: «Cuando la haga sonar, súbanme rápidamente». Apenas había descendido unas pocas brazas, se escuchó arriba el son de la campanilla, por lo que los 2 se apresuraron a subirlo. Con el segundo ocurrió lo mismo, y tocándole luego el tercero, se hizo bajar hasta el fondo. Saliendo entonces de la cesta y empujando su cuchillo de monte, se avecinó a la primera puerta y pegó el oído a ella, oyendo cómo el dragón roncaba ruidosamente. Abrió con cautela la puerta y vio a una de las princesas ocupada en acariciar las 9 cabezas del dragón, apoyadas en su regazo. Empuñando el cuchillo, las cortó todas de una sola cuchillada, y a la princesa, poniéndose de pie de un salto, se arrojó a su cuello y lo besó con todo su corazón. Luego, quitándose un dije de oro viejo que llevaba sobre el pecho, lo colgó del cuello de su libertador. Pasó entonces el joven al recinto de la segunda princesa y la desencantó también, después de matar a un dragón de 7 cabezas. Y finalmente salvó a la tercera princesa, condenada a acariciar un dragón de 4 cabezas. Y ahí tienen a las 3 hijas del rey preguntándose 1000 cosas, abrazándose y besándose 1 y 1000 veces. Mientras tanto, el joven suena la campanilla hasta que por fin lo escucharon los de arriba. Hizo subir entonces a las 3 princesas, una tras otra, pero cuando le tocó el turno a él, le vinieron a la mente las palabras del gnomo, o sea,
que sus hermanos querían jugarle una mala pasada. Tomó una gran piedra y la cargó en la cesta, y en efecto, al llegar ésta en la mitad del pozo, cortaron los hermanos la cuerda y la cesta con la piedra cayeron al fondo. Creyendo los malvados que ya el menor estaba muerto, se marcharon con las 3 hijas del rey, obligándolas antes a jurar que dirían a su padre que los 2 hermanos mayores les habían salvado la vida. Y así, presentándose ante el rey, pidió cada uno de ellos la mano de una princesa. Entretanto, el más joven de los hermanos vagaba tristemente por los 3 aposentos, temiendo que habría de morir allí. Vio una flauta que colgaba de una pared y se preguntó: ¿por qué estará aquí? ¿Qué puede sentirse alegre en estos lugares? Y mirando las cabezas de los dragones dijo: tampoco ustedes pueden servirme para nada. Y así siguió paseando de arriba abajo muchísimas veces, que el pavimento quedó completamente liso. Cambiando al fin de ideas, descolgó la flauta de la pared y se puso a tocar una melodía. Y he aquí que de repente se le presentaron un número incontable de gnomos, y a cada nueva nota llegaban más, y así siguió tocando hasta que la habitación estuvo atestada de ellos. Le preguntaron qué deseaba, y él respondió que su deseo era volver a la superficie, a la luz del día. Entonces, tomándole cada uno por un cabello, remontaron el vuelo y lo subieron a la tierra. Ya en ella corrió el joven al palacio, donde se estaban preparando las fiestas de la boda de una princesa. Y entró en la sala en que el rey se hallaba reunido con sus hijas. Al verlo, las doncellas cayeron sin sentido, y el rey furioso mandó que se le encerrase en una prisión, creyendo que había causado algún daño a sus hijas. Pero al volver éstas en sí, rogaron a su padre que lo pusiera en libertad. Al preguntarles el rey el motivo de su petición, ellas respondieron que les estaba prohibido revelarlo. Les dijo entonces el padre que lo contasen a la chimenea. Él salió fuera y aplicó el oído a la puerta, y de este modo se enteró de lo sucedido. Hizo ahorcar a los 2 perversos hermanos y concedió al menor la mano de una de las princesas. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado.